A continuación, como parte del programa del Segundo Congreso Internacional Multidisciplinario 2024, en esta ocasión contamos con la presencia del doctor José Elías García Sajoul, quien en esta ocasión nos dirigirá una conferencia magistral titulada Inteligencia Artificial aplicada en la educación superior. El doctor Sajoul es oriundo de Mérida, Yucatán, en México, con residencia en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México. Cuenta con un postdoctorado en didáctica de la investigación científica. Es doctor en administración y doctor en docencia e investigación social. Cuenta también con una maestría en planeación y sistemas empresariales con especialidad en finanzas corporativas y es ingeniero químico. Con más de 37 años de experiencia laboral y docente, participando en actividades docentes desde el año 1987 a nivel licenciatura y desde 1995 a nivel maestría. Desde el año 2021 también ha dirigido actividades en el nivel doctorado. Es para mí un honor presentar al doctor José Elías García, a quien cedo la palabra. No te escuchamos, doctor. Gracias, doctor Valladares. Gracias por la amable presentación y un gusto participar en este segundo Congreso Internacional Multidisciplinario. No me permite compartir la pantalla. Por favor, si me puede dar atributo. Parece que ya. ¿Sí se ve? Tienes apagado tu micrófono, doctor Valladares. Muy bien. Estimado doctor Elías, ya vemos tu presentación. Adelante, Muy bien, por favor. damos inicio. Muchas gracias. Hoy traigo una presentación que pretende hacer una reflexión importante sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación superior. Vamos a dar inicio y quisiera primeramente, antes de iniciar, preguntarles ¿en qué año habrá iniciado la inteligencia artificial? Ahora con las presentaciones que han estado viendo, seguramente lo han estado comentando, pero ¿qué me podrían decir en el chat los participantes? ¿En qué año habrá iniciado la inteligencia artificial? Pónganme algún año ahí. No se preocupen, no hay respuestas correctas, solo es una referencia para poder platicar. Si tienen alguna idea y lo pueden poner, me ayudan mucho y lo voy a comentar a continuación. Muy bien. Les traigo aquí, en este código QR, ustedes pueden llegar al documento en el que se utilizó por primera vez la palabra o el término inteligencia artificial. Gracias, doctor Valladares, que me pones 1950. Aquí está la lámina donde les pongo un poquito de historia de los inicios de la inteligencia artificial. Ciertamente en 1950, ya Alan Turing habló de poder mostrar en una computadora, en una máquina, en aquel entonces eran gigantescas, un comportamiento inteligente similar al humano. Todavía no se habló de inteligencia artificial, pero bueno, ya era como el concepto. Y en 1955 es cuando se crea un proyecto de verano de investigación en la Dartmouth College para hablar de inteligencia artificial. Se impartió hasta 1956. Aquí se los pongo. Y en este código QR o en el
enlace, porque si les hacen llegar la presentación, el enlace los lleva al documento, está esa presentación, esa conferencia, el programa de esa conferencia, vendría siendo como el acta de nacimiento de la inteligencia artificial. Puras cosas de programación y computación. La verdad es que nada atractivo en estos días, pero bueno, es interesante conocer en qué momento da inicio esta dinámica, esta tendencia de la inteligencia artificial. Muy bien, ¿cómo ha evolucionado la inteligencia artificial? Disculpen si les pongo algunas referencias un poco, podrían considerarse antiguas, ¿no? 2016, de hace 8 años, pero bueno, es en los últimos 10 años cuando se ha hablado muchísimo ya del avance de la inteligencia artificial, principalmente en el procesamiento del lenguaje natural, como ustedes ya lo saben. Tú le pides a la inteligencia artificial cualquier cosa como si estuvieras platicando con una persona. Pero, ¿qué es la inteligencia artificial? Y ya insisto, lo han estado comentando, pues desarrollar sistemas capaces de realizar tareas que requerirían la inteligencia humana. Aquí, pues, les decía al principio que que pretendo generar una reflexión importante de esto porque pues podría parecer que la inteligencia artificial nos va a quitar oportunidades de empleo porque va a realizar tareas que podríamos hacer nosotros, pero yo siempre le digo a mis alumnos, aprendan a usarla, porque siempre se va a necesitar una persona que le diga a la inteligencia artificial lo que se espera que haga. Entonces, la verdad es que no lo veo como una preocupación, sino como un área de oportunidad. Realmente me parece que nos va a ayudar mucho, nos está ayudando mucho ya en el presente y nos puede ayudar mucho en el futuro. Muy bien. Ya había comentado el procesamiento del lenguaje natural y también pues, nos va a ayudar a tomar decisiones más fácil y más rápido porque analiza información muy rápido. En cuanto a las aplicaciones de inteligencia artificial, pues están viendo muchísimas aplicaciones aquí en el Congreso, en todo tipo de disciplinas. Aquí menciono el área automotriz, ¿no? Ya los autos que se conducen solos, pues es por inteligencia artificial, y aplicaciones a la medicina, donde se pueden obtener diagnósticos rápidamente de alguna enfermedad, aprovechando toda la información que se le ha alimentado a los motores de inteligencia artificial y obtener diagnósticos y tratamientos más precisos y pues asegurar la salud de las personas. Pero bueno, solo son 2 ejemplos. Hay infinidad de áreas de aplicación. Para el caso de la educación superior, que es el tema que nos ocupa en esta conferencia, miren, se espera que estemos usando en todas las escuelas en el mundo, pues la inteligencia artificial para mejorar la enseñanza y el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero sobre todo para personalizar la educación y adaptarla a las necesidades individuales, como les pongo aquí, de nuestros alumnos. A ver, no es que vaya a ser un sistema propio que esté ayudando al alumno, sino que el alumno aprenda a utilizarla para que la inteligencia artificial le pueda ayudar a darle más información, más ejemplos, darle una explicación más clara de lo que no entendió. Pero bueno, quiero insistir en que el alumno debe entender que debe usarla como una herramienta de aprendizaje y no como una herramienta nada más para que le haga sus tareas, que es nuestra preocupación como profesores. Todos somos profesores y por supuesto estamos muy preocupados de que el alumno le pida la tarea a la inteligencia artificial y ni la lea. Así que, pues hay que asegurarnos que la usen correctamente. Bueno, ¿cuál es nuestro principal obstáculo en un curso escolar? Pues es el tiempo. El tiempo, porque si el curso dura 2 meses, pues todos mis alumnos tendrán 2 meses para aprender los contenidos y entenderlos y sobre todo poderles dar aplicación. Para algunos alumnos que aprenden rápido podrá ser muy sencillo, pero para otros alumnos que les cuesta más trabajo, pues ciertamente podrá ser un obstáculo el poco tiempo que para ellos representa aprender esos contenidos.
con la inteligencia artificial podrían apoyarse para entender mejor y aprender mejor lo que se busca y dedicarle el tiempo necesario. Muy bien. Aquí también este otro autor habla de lo mismo, de que puede ayudarnos la inteligencia artificial para adaptar las enseñanzas y contenidos según las necesidades individuales de cada estudiante. Habrá alumnos que necesiten hacer más ejercicios, otros que necesiten leer un poco más del tema, otros que necesiten ver más gráficas porque son más visuales, y la inteligencia artificial pues les puede ir ayudando con lo que ellos necesiten para progresar a su propio ritmo, que es lo que comentaba hace un momento. Así que ciertamente la inteligencia artificial puede ser una herramienta muy valiosa, como les pongo aquí, para mejorar la educación superior. Y no solo la educación superior, cualquier nivel educativo. Para el caso de la investigación, que la mayoría de nosotros ya estamos inmersos en temas de investigación, pues también viene a revolucionar la manera en que trabajamos, porque nos puede ayudar a diseñar documentos académicos de una manera más rápida y entendiendo que nos va a ayudar a ahorrar mucho tiempo. Tareas que típicamente nos llevaban mucho tiempo realizar, pues hoy en día con la inteligencia artificial podemos realizarlas en menor tiempo sin que por eso dejemos de revisar nuestra información, ver que esté correcta, darle nuestro toque, permítanme decirlo así. Pero bueno, el punto fino es que nos va a ahorrar muchísimo tiempo, gracias a que pueda analizar grandes volúmenes de información que nos permita, como investigadores, entender mejor los datos que estamos analizando. Muchas veces analizamos datos, entendemos lo que está pasando, emitimos un juicio, pero la inteligencia artificial nos puede dar muchas vertientes diferentes de lo que está pasando con los datos que posiblemente pasarían desapercibidas en un análisis personal. Aquí nos da muchísimas ideas. No es que vayamos a tomar todo lo que dice la inteligencia artificial, pero nos da mejores puntos de referencia para lo que queremos explicar. Por supuesto, automatizar tareas que cuando son repetitivas, pues hay el riesgo de error. Cuando hacemos una tarea repetitiva en el tiempo, pues por el tedio, por el cansancio, pues llegan a darse errores naturales por esas situaciones. Y la inteligencia artificial pues nunca se va a equivocar, porque al final del día es un programa y va a hacer lo que se le pide. Entonces, quiero insistir en entender el uso de esta inteligencia artificial en educación como una herramienta de ayuda, de apoyo. Muy bien. Hay muchísimas otras aplicaciones. Aquí les pongo algunos ejemplos que me voy a brincar muy rápido para pasar a lo que nos interesa más, que es la educación, pero seguramente han entrado a páginas web donde inmediatamente les aparece un chat que les pregunta cómo te puede ayudar, y esos suelen ser inteligencia artificial. Tú le vas preguntando y te va dando respuestas, pero no estás hablando con una persona, estás hablando con una inteligencia artificial. Si le haces preguntas muy detalladas o muy específicas que la inteligencia artificial ya no te puede ayudar, te pone, enseguida le va a atender un asesor. Ahora sí te pasa con una persona. Pero mientras tanto ya resolvió el 99% de las dudas y entonces pues puedo concentrar la ayuda de las personas más dirigidamente. Bueno, análisis de datos y predicción, ya lo comentaba con los temas de investigación. En los negocios, pues también para temas de marketing, para automatización de procesos empresariales, cadenas de suministro, que es decir, suelen ser problemas complejos de resolver en el trabajo, pero quiero insistir en que la aplicación es universal para todo tipo de disciplinas. Insisto, como ya se está viendo en las diferentes ponencias del Congreso, y por eso es importante desde la escuela que los alumnos la aprendan a usar correctamente, porque es un hecho que cuando lleguen a la actividad profesional se las van a pedir, les van a pedir que sepan usarla
y sobre todo que sepan cómo pedirle que haga las cosas correctamente. Muy bien. Es importante hablar de la ética y la responsabilidad en la inteligencia artificial. Hay una preocupación importante en que la inteligencia artificial atienda temas de justicia, privacidad, seguridad, transparencia, derechos humanos, que no tenga sesgos la inteligencia artificial, que no discrimine, que no se incline más por hombres o por mujeres o por una edad en particular, pero bueno, que sea muy justa. Esto ya se está atendiendo desde la configuración de las inteligencias artificiales, pero debemos ser cuidadosos de que efectivamente se esté obteniendo una respuesta que no esté sesgada. También les pongo aquí un ejemplo que menciona este autor, estos autores, Bostrom y Judowski, que encontraron problemas éticos en el diseño de automóviles o plantas de energía. Bueno, son infinidad de ejemplos que hay de esto, pero lo que se busca al final es que la inteligencia artificial tenga un pensamiento lo más parecido al humano. Así que debemos pensar que se están desarrollando comportamientos éticos superiores, que la inteligencia artificial no cometa errores al tomar decisiones. Pero al final, quiero insistir, son decisiones que nos van a ayudar a entender lo que está proponiendo la respuesta, pero analizarla y poder nosotros emitir nuestra propia conclusión. Aquí les puse un código QR a un video de YouTube que explica cómo instalar ChatGPT. Yo quiero pensar que todos los que estamos en esta presentación ya la usamos, pero bueno, ahí está un video. Hay muchísimos videos en el internet. Solo es un ejemplo. Por si alguien no lo ha usado, pues la invitación es a que lo usemos, porque pues esto va a ir creciendo y cada vez va a ser más importante y más usado en todo tipo de disciplinas. También les pongo aquí este es un usuario de WhatsApp que se llama Lucía. Observen que el nombre de Lucía tiene la IA de inteligencia artificial. Una disculpa porque no está funcionando en todos los países, así que es posible que en algún país, como hay gente de toda Sudamérica, es posible que en algún país no les permita instalarlo. Pero ¿qué te instala este código QR? Te instala en tu teléfono celular un usuario de WhatsApp que se llama Lucía, con el que puedes platicar. Es un motor de inteligencia artificial y lo traes en tu teléfono todo el tiempo. Entonces, cuando necesitas alguna información, pues se la pides desde WhatsApp, como si le estuvieras preguntando a un amigo experto en la materia. Y recuerden que la inteligencia artificial, pues, genera una conversación, así que no te gustó lo que te dijo, pues le puedes volver a preguntar, dame un poco más de información, quiero más detalles históricos, quiero ejemplos de aplicación práctica, y te lo va dando. Pero bueno, a mí me ha servido mucho este usuario de WhatsApp que se llama Lucía. Repito, me parece que no está funcionando todavía en todos los países, pero es una alternativa interesante. Les invito a que lo pudieran explorar. El motor que usas, el de ChatGPT, realmente no es nada diferente, pero así le llamaron para WhatsApp. Muy bien. ¿Qué avances tenemos en la inteligencia artificial? Pues principalmente, ya lo había comentado, el procesamiento del lenguaje natural. ¿Ok? Imagínense, en las escuelas de repente hacemos encuestas a nuestros alumnos sobre sus opiniones, sobre los cursos, sobre los profesores y demás. Y a veces revisar tanta información, además de que consume mucho tiempo, pues no siempre alcanzamos a entender con claridad pues todo el cúmulo de propuestas. Si se alimentan de inteligencia artificial, como lo hacen empresas que reciben cientos o miles de recomendaciones, pues podemos encontrar que nos resuma la inteligencia artificial fácilmente, nos ahorra mucho tiempo, qué está pasando, cuáles son los puntos principales de todas esas opiniones de nuestros alumnos y encontrar más fácil propuestas de solución.
Muy bien. Aquí les pongo otro código QR. Es un artículo que habla sobre cómo citar que usaron los alumnos la inteligencia artificial. No se necesita el artículo porque tú le puedes pedir a la inteligencia artificial cómo cito que utilicé la inteligencia artificial y te pone una explicación muy completa con el ejemplo de la cita APA, el ejemplo de la referencia bibliográfica. Y bueno, aquí la propuesta es, pues sí permitir a los estudiantes que la usen, pero pedirles que declaren que la usaron, ¿no? Yo quiero saber de toda la información que me están poniendo en su trabajo académico, qué fue lo que les generó la inteligencia artificial y qué es lo que ellos están emitiendo como su propio juicio, su propio entendimiento, que me puedan explicar cómo lo van a aplicar, cómo entienden que esto se puede mejorar. Pero bueno, al final asegurarnos que les está generando a los alumnos un aprendizaje, que no está nada más generando tareas y entregándolas. Eso no le sirve a nadie. Pero bueno, hay que orientar al estudiante al uso correcto de la inteligencia artificial. Aquí lo que les pongo es, miren, como se alimenta la inteligencia artificial de cientos de miles de artículos que hablan de los temas, pues es muy probable o casi seguro que tengan los trabajos que genera la inteligencia artificial un alto grado de similitud con los documentos originales que le fueron alimentados. Cuando los profesores revisamos las tareas con algún programa de similitud como Turnitin o muchos otros que existen, pues nos aparece 80% de similitud, pues ciertamente es una preocupación. El alumno tiene que entender que tiene que parafrasear, explicar con sus propias palabras, etcétera, porque si nada más me da lo que le dio la inteligencia artificial, pues realmente en eso, pues es una preocupación constante de todos los que somos profesores. Y sobre todo, podría considerarse, como les pongo aquí, como que se hizo un plagio de la información, ¿no? Eso, aunque no se usara inteligencia artificial, ya es una preocupación, porque la información la puedo yo tomar de internet y ponerla en el trabajo, y también podría considerarse plagio si se encuentra esta similitud. Y lo más importante es que nuestros alumnos utilicen las citas APA que indiquen quién es el autor o los autores de donde están tomando la información y que posteriormente, por supuesto, puedan emitir su propia idea, su juicio de la información. Bueno, entonces, en conclusión, es importante que nuestros alumnos utilicen inteligencia artificial, pero de manera responsable y ética, siempre citando las fuentes. Ahora, otra cosa que ya me han platicado en otras conferencias es, aquí se los voy a escribir, que la inteligencia artificial, mucha atención, decimos en el ámbito de inteligencia artificial que se alucina, es la palabra que usamos. ¿Qué quiere decir eso de que se alucina? Que a veces inventa información. Ya lo habrán visto ustedes cuando han usado la inteligencia artificial. Si tú le pides a la inteligencia artificial que te haga un ensayo de algún tema y le dices, pero lo necesito con citas APA y con referencias bibliográficas APA 7 completas, te lo hace, te pone las citas, te pone las referencias bibliográficas, pero muchas veces esas citas y esas referencias bibliográficas no existen. Te las puso porque se lo pediste que lo haga y pues te atendió, ¿no? Quiere apoyarte con lo que le pediste, pues te lo hace, pero a veces o muchas veces esa es información que te pone lo más parecido posible a lo que le estás pidiendo, pero que no existe. Entonces, yo como profesor busco la referencia bibliográfica que usó mi alumno y no la encuentro, no existe, porque pues está inventada. Entonces, pues quiero insistir en que el alumno debe siempre revisar la información y buscar que sea verídica, bueno, que exista el autor y la fuente, porque si no, entonces se convierte ciertamente en un problema de mal uso de la herramienta. Y queremos al final que nuestro alumno aprenda, que sepa hacer lo que se busca, que desarrolle sus habilidades. Muy bien. Otro aspecto importante es que el alumno entienda que
si proporciona datos personales cuando se registra o cuando alimenta prompts de preguntas de inteligencia artificial, esa información pues pasa a ser parte del aprendizaje de los motores de inteligencia artificial y podría ser información utilizada por terceras personas sin su consentimiento. Porque si yo alimento una lista de nombres de personas con información estadística, como es información que la inteligencia artificial va aprendiendo, ese ejemplo podría parecerle a otra persona como una respuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado con toda la información que se alimenta a la inteligencia artificial, cuidar el anonimato de las personas, de las empresas, como lo hacemos en los trabajos de tesis, como esa misma recomendación que le damos a nuestros alumnos en sus trabajos de tesis, de que no pongan nombres de personas, sino que diga persona 1, persona 2, empresa 1, producto 2, para proteger la confidencialidad, pues obviamente es una recomendación a la hora de usar la inteligencia artificial. También, aquí les pongo lo que ya había comentado, la inteligencia artificial puede generar sesgos y prejuicios, se refiere a esta información que de repente genera, inventa lo mejor posible la inteligencia artificial con el afán de darte la mejor respuesta que le estás pidiendo, pero por eso es muy importante que nuestros alumnos o nosotros mismos validemos cualquier texto generado con inteligencia artificial para asegurarnos que es correcto antes de liberarlo como propio, dice aquí, y cuidado que siempre citemos a los autores para evitar cualquier señalamiento de que fue un plagio. Entonces, bueno, esto ya ocurría desde el uso de Internet. Antes de la inteligencia artificial ya tomábamos información de Internet y la poníamos en los trabajos, así que esta es una preocupación que ya existía, simplemente ahora entra un factor nuevo, una variable nueva en la ecuación, que es la inteligencia artificial, y que quiero insistir que hay que guiar a nuestros alumnos en su correcto uso, en su uso ético. Deben saber nuestros estudiantes que existen sesgos en la información que les arroja la inteligencia artificial. Muy bien. ¿Y qué pasa con nosotros los profesores? He oído a muchos profesores que dicen, yo no permito que mis alumnos usen inteligencia artificial. Yo les prohíbo a mis alumnos. A ver, pues está bien, está bien. Hay maneras de identificar que se usó la inteligencia artificial, pero la realidad es que nuestros alumnos la van a usar. Eso es un hecho. Entonces, me parecería, como propuesta en este foro, que debemos informarnos en el uso, aprender a utilizarla nosotros los profesores, entenderla en su justa dimensión, porque dado que nuestros alumnos la van a acabar utilizando, porque está tan a la mano, imagínense en el celular ya traes al usuario, a Lucía, está tan fácil de usar, que deberíamos entonces pensar cómo los orientamos en su correcto uso, para que realmente usen la inteligencia artificial como una herramienta de ayuda para entender y aprender, no como una herramienta de plagio. Yo sé que esta es nuestra preocupación, pero bueno, ¿cómo lo orientamos? ¿Cómo diseñamos una práctica en la clase en la que la usen? Y entonces preguntarle a los alumnos, bueno, ¿pero qué entendiste? ¿Y cómo lo vas a usar? ¿Y cómo lo vas a aplicar? Entonces que aprendan a que les va a ahorrar tiempo en la búsqueda de información, pero que necesitamos que aprendan lo que se espera de ellos, que desarrollen las conductas y las habilidades, las competencias le llaman en algunos foros, que se espera, porque pues ellos tienen que atender necesidades específicas de la sociedad en el futuro y pues bueno, deben desarrollar un criterio propio, aprender a pensar, aprender a tomar decisiones. Aquí les pongo las referencias de todos los autores que les he citado en la presentación. Todas son referencias verificadas y válidas. En muchos casos les he puesto las páginas web para llegar al artículo, por si quieren profundizar un poco, aunque hay muchísimos artículos que hablan
de aplicaciones en la educación. Pero bueno, estas son algunas propuestas y está a disposición, tiene ya los organizadores esta presentación para hacerla llegar a quien lo pudiera requerir. Aquí les pongo algunos ejemplos muy sencillos de respuestas generadas con inteligencia artificial. Miren, hay muchos motores de inteligencia artificial. Aquí estoy usando Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft. Le pedí una fotografía de un cartón de leche sobre una antigua mesa de madera con un ángulo de 50 grados y fondo de atardecer, y me generó estas 4 propuestas. El Copilot, si no lo han usado, y que les invito a que lo usen, también es de acceso gratuito, me generó estas propuestas en unos cuantos segundos. Imagínense ustedes cuánto tiempo hubiera tardado una persona esperando que el atardecer cumpliera con sus criterios o condiciones de luz, color, nubosidad, etcétera, etcétera. Y aquí en unos segundos yo tengo 4 propuestas para escoger la que mejor me convenga para mi trabajo, para mi tarea, en vez de estar buscando en internet entre miles de imágenes alguna que represente lo que quiero expresar. Pero bueno, vuelvo a insistir, es ahorrar tiempo y entonces mejor concentrarnos en el aprendizaje y en el entendimiento de la información. Aquí otra imagen generada con Copilot. Seguramente habrán visto, hace unos meses estuvo circulando una foto del Cristo de Sao Paulo sosteniendo la luna, que decía que el autor, el fotógrafo, tardó 2 años en lograr la imagen perfecta, y mucha gente empezó a opinar que seguramente lo había hecho con inteligencia artificial. Puede ser o puede no ser, pero bueno, ciertamente podemos crear imágenes como las necesitemos de una manera rápida. Para la traducción de textos también va a ser muy útil la inteligencia artificial. Aquí le pedí a ChatGPT que me traduzca al inglés un texto, pero puede ser al revés. Tengo un documento en inglés y le pido que me dé un resumen en español y que ciertamente me haga la cita APA de ese documento, porque ahí tiene toda la información del documento. Entonces, vuelvo a insistir en que sea una herramienta de ahorro de tiempo, pero el alumno debe entenderlo con claridad. A ver, entender toda la información, sí leerla, revisarla y emitir su propio juicio. Eso es lo que debe entender nuestro alumno. A Canva, seguramente han usado la aplicación de Canva, que ofrece formatos de infografías, mapas mentales, el PowerPoint, para que ya nada más le pongamos información y trabajemos muy rápido una tarea. También nuevamente es ahorrar tiempo. Ya le incluyeron a Canva un motor de inteligencia artificial. Aquí solo como ejemplo le pedí a Canva que me dé las etapas de un protocolo de investigación y me dio una respuesta bastante completa y detallada. Pero bueno, insisto, solo es otro ejemplo de motor de inteligencia artificial. Aquí a Lucía, que es el usuario de WhatsApp que les comenté que pueden instalar, le pregunté por qué se pone negativo el trabajo en la primera ley de la termodinámica, que fue una consulta que me hizo un alumno recientemente. Y para no darle una respuesta incompleta, pues le pregunté a la inteligencia artificial y no solo me contestó, sino que además me recordó que la primera ley de la termodinámica dice que la energía no se crea ni se destruye, y además con mucha claridad que si el trabajo se efectúa hacia el entorno, es negativo. Obviamente si lo recibe el sistema, pues es positivo. Pero bueno, fue una respuesta que logró satisfacer una necesidad en el momento, y la inteligencia artificial nos ayuda. Y lo pude haber buscado en internet, me hubiera tardado un poquito más de tiempo. Pues con esto concluyo la presentación, pero con la idea de generar una reflexión en el correcto uso de la inteligencia artificial, sobre todo en temas de educación. Entender que los alumnos la tienen tan a la mano que la van a usar, entonces pues hay que ayudarles a entender su correcto uso. Insisto, diseñar ejercicios en los que lo usen
y vean cómo deben ellos buscar su propia información, sus propios complementos, generar su propia opinión de los temas, pero sobre todo lograr ese aprendizaje que se espera de ellos. Quisiera escucharles, quisiera oír sus opiniones, quisiera que podamos platicar un poco de toda esta información, así que con mucho gusto abrimos un espacio para preguntas, respuestas y opiniones. Muchísimas gracias al doctor José Elías García por esta aportación tan interesante sobre la inteligencia artificial y que tiene que ver con el nivel superior en la educación. Efectivamente, tenemos unos minutos para una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, vamos a hacerlo, por favor, de viva voz. Así es que aquella persona que esté interesada en hacerle alguna pregunta al doctor Elías, favor de levantar la mano en la sesión para que le demos oportunidad de hacer la pregunta. Gracias, doctor Valladares. Adelante, Jaime. Maestro Jaime Rodríguez, adelante con su pregunta, por favor. Buenos días a todos. Doctor José Luis, muchas gracias por su información y por todo lo que nos aportó el día de hoy. Creo que el enfoque que le da es el correcto, es decir, los estudiantes y todo lo tenemos tan a la mano que lo vamos a utilizar. Así es. Tenemos que aprender el uso correcto y cómo esta nueva tecnología, además de que nos facilita muchas cosas, nos da nuevas posibilidades. Y creo que un elemento importante, un elemento clave es la docencia. Es decir, sí, los estudiantes deben estar preparados para usar la inteligencia artificial a favor, por supuesto, y de manera correcta, pero también los docentes. También las áreas administrativas de las instituciones educativas. En ese sentido, ¿qué considera usted que nos puede hacer falta trabajar con nuestros docentes para que integren la inteligencia artificial de manera armoniosa en su docencia tan valiosa? Con gusto, Jaime, gracias por preguntar. Miren, me parece que hasta ahora hemos dejado que todos los profesores y los alumnos generen su propio aprendizaje o entendimiento de la inteligencia artificial. Y pues esto me parece que requiere una guía muy puntual. Yo creo, Jaime, que deberían crearse en las escuelas, en todo tipo de escuelas, talleres para profesores donde ellos conozcan y practiquen la inteligencia artificial, que conozcan muchos de los motores de inteligencia artificial, porque hay muchísimos motores de inteligencia artificial para muy diferentes propósitos. Entonces, imagínense, en cada materia de la escuela podría usarse un motor de inteligencia artificial o varios diferentes para un mejor logro en el propósito de la materia. Pero bueno, me parece, Jaime, que si dirigiéramos este entendimiento y conocimiento de la inteligencia artificial de una manera formal en las escuelas, le ayudaríamos mucho a nuestros profesores a entenderla en su justa dimensión, pero sobre todo a conocer maneras en las que podrían llevarle a la clase con aplicación práctica para sus alumnos. Pero si el profesor únicamente sabe lo que lee en internet, lo que escucha, pues ciertamente podría mostrarse en contra del uso de la inteligencia artificial, porque únicamente está entendiendo que el alumno va a copiar la información de la inteligencia artificial, que va a ser plagio, y no está entendiendo que puede generar más información, más ejemplos, va a aprender mejor y finalmente va a desarrollar sus habilidades. Pero hay que dirigir al alumno. Pero para eso me parece, Jaime, que debemos darle más información a nuestros profesores, diseñarles algún curso donde ellos aprendan, se enfrenten a la inteligencia artificial como alumnos y entonces entiendan mejor
la orientación que deben dar a los estudiantes. Los estudiantes, me parece, la van a usar, eso ni nos van a preguntar. Entonces, qué mejor que el profesor siga siendo la guía de esos alumnos en las distintas herramientas. Así como lo hacíamos en el pasado con un libro, pues ahora está la inteligencia artificial y pues hay que usarla de la mejor manera posible. No sé, Jaime, si con esta respuesta atiendo tu inquietud, pero es lo que me parecería que podemos hacer desde la academia para ayudar a nuestros profesores. Sí, doctor, muchas gracias. Le agradezco la propuesta, me parece muy valioso esa parte. Con mucho gusto, Jaime. ¿Alguna otra? Gracias, doctor Elías. Definitivamente coincido con el punto de vista que usted propone con relación a una formación, digamos, más detallada, más formal para los equipos de profesores en las distintas instituciones de diferentes niveles educativos. Y lo que ha comentado, doctor, es tan importante porque la mayoría de los que somos o hemos sido profesores nos formamos en el siglo XX con condiciones absolutamente distintas a las generaciones de estudiantes que hoy tenemos del siglo XXI. Así es que efectivamente coincido con su punto de vista desde la orientación de que el estudiante no nos va a preguntar, el estudiante va a utilizar distintos recursos tecnológicos para poder buscar respuestas. Y qué mejor que el profesor, como bien señaló, siga siendo la guía en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Así es que me parece muy importante estas aportaciones. Bien, ¿habrá alguna otra pregunta al doctor Elías? Favor de levantar su mano para concederle el uso de la palabra. Anímense. Muy bien. Ok, Los alumnos. En lo que alguien formula alguna pregunta, su servidor sí tiene una pregunta, doctor Elías. Con gusto, doctor Valladares. ¿Qué pudiéramos hacer los profesores para hacer una orientación puntual, dirigida, utilizando algunos recursos tecnológicos de inteligencia artificial? Hoy hay muchos, pero ¿cuáles serían las recomendaciones para seguir teniendo ese propósito de ser facilitadores del conocimiento a los estudiantes? ¿Cómo pudiéramos garantizar los equipos docentes que estamos orientando de una manera apropiada a nuestros estudiantes para que el aprovechamiento de la tecnología cumpla el propósito de generar el aprendizaje en los estudiantes? Claro que sí, doctor Valladares. Miren, creo que la respuesta la tenemos todos con lo que vivimos y aprendimos en la pandemia. Antes de la pandemia, no todos usábamos plataformas educativas, no todos usábamos sistemas de videoconferencia como este que estamos usando ahora, y todo eso pues lo tuvimos que aprender forzosamente porque el mundo se movió hacia esa forma de trabajar. Y tuvimos que aprender, particularmente los que participamos en actividades docentes, tuvimos que aprender muchas herramientas como Kahoot, Padlet y diferentes aplicaciones que ayudaran al alumno a entender mejor los conceptos, a encontrar sus aplicaciones. Entonces, pues esa es la dinámica que necesitamos hacer, así como aprendimos en la pandemia a usar diferentes aplicaciones tecnológicas para que la educación pudiera continuar y no quedarse el mundo parado 3 años, pues ahora el reto es la inteligencia artificial. La propuesta, doctor Valladares, sería que todos los que participamos en actividades docentes, pues busquemos, incluyamos en nuestra
clase actividades en las que los alumnos usen la inteligencia artificial para alguna tarea muy específica y siempre enfatizando el correcto uso, el que es una herramienta, pero que no suple lo que ellos deben aprender o hacer, lo que deben conocer y lo que deben aprender a saber hacer. Y bueno, qué mejor foro que una clase con nuestros alumnos para que lo practiquen, obtengan resultados, discutan entre ellos y se logre un entendimiento claro de cómo esta herramienta les va a ayudar a lograr un mejor aprendizaje. Pero eso es lo que debe quedar muy claro, mi estimado doctor Francisco, en nuestros alumnos, que es una herramienta de apoyo, no sustituye el trabajo que ellos deben hacer para lograr su aprendizaje. No sé si con esto atiendo la pregunta completamente, doctor Valladares. Sí, desde luego, doctor Elías. Definitivamente coincidimos en este punto de vista y considero que en las instituciones, pues, del tipo educativo, tenemos un compromiso particular con los equipos docentes para seguirlos formando y dotándolos de alternativas tecnológicas que pudieran coadyuvar en este proceso de enseñanza y aprendizaje. Me ha surgido otra pregunta, pero voy a ceder el uso de la palabra a Manglar Editores, quien tiene su mano levantada. Adelante, por favor, Manglar Editores. Doctor Elías, ¿cómo está? Un gusto, un privilegio tenerlo en este Congreso Internacional. Muchas gracias por participar. Bueno, tengo una preguntita por allí. Con gusto. La implementación de herramientas de inteligencia artificial en las tareas académicas está impulsando una evolución pedagógica hacia el pensamiento crítico o una dependencia tecnológica que mejor desincentiva la creatividad y el esfuerzo intelectual en los estudiantes. Gracias. Gracias a usted. A ver, lamentablemente está pasando lo segundo. Está ocurriendo una dependencia de la inteligencia artificial. Pero, a ver, yo quiero insistir un poquito. Antes de la inteligencia artificial ya teníamos esa misma dependencia en el Internet, porque tú en Internet encuentras toda la información. Así que esto que está pasando con la inteligencia artificial es algo que ya vivíamos en el pasado con el Internet. Por ahí del año 2000, cuando empezó el Internet, teníamos los profesores exactamente esta misma preocupación, que los alumnos iban a encontrar todo en Internet. Y ahora, ¿qué está provocando la inteligencia artificial? Simplemente que la encuentres más fácil y más rápido. Pero, a ver, la preocupación es la misma. Entonces, ciertamente debemos canalizar los esfuerzos de nuestros alumnos para que entiendan el correcto uso de la inteligencia artificial como herramienta y no sea un elemento de dependencia y que no les permita generar su propio criterio. Eso tiene que entenderlo los alumnos. Siempre ha habido alumnos que se llevan el camino fácil y se copian la tarea, ¿no? Ahora la copiamos de Internet, pero antes tomábamos la tarea de otro compañero y la copiábamos. A ver, eso siempre ha existido. Entonces, lo verdaderamente importante ahora es generar esa conciencia en los estudiantes de usar correctamente la herramienta, que no dependan de ella, sino que realmente les sirva para aprender y para mejorar su aprendizaje. No sé si con esto contestamos la pregunta. Si no intervenimos, fíjense lo que quiero plantear, si como profesores no intervenimos correctamente en generar esta conciencia en los estudiantes, pues la van a seguir usando mal. Quiero decir, solo para copiar y pegar. Entonces, tenemos que ser guía de estos alumnos, tenemos que enseñarles a usarla correctamente, ayudarles a entender que pueden sacarle mucho más provecho que solo pedirle la redacción de un trabajo y entregarlo, que eso ni le sirvió al alumno y mucho menos al profesor. Entonces, ¿cómo la pueden usar de mejor manera? Y por eso le recomendaba al doctor Valladares cómo podemos incluir en nuestras clases, en nuestras prácticas académicas, casos de estudio con inteligencia artificial que ayuden al alumno a entender cómo pueden explotar mejor el uso de la herramienta. No sé si con esto atiendo a la inquietud. Ya me contestó Manglar Editores que muchas gracias, con mucho gusto.
Pero bueno, sí es una preocupación de todos. De hecho, si le preguntan a la inteligencia artificial qué es lo que le preocupa a los profesores de que los alumnos usen inteligencia artificial, les va a contestar exactamente lo que acaba de preguntar Manglar Editores, que existe una preocupación legítima de que el alumno no desarrolle sus capacidades, sus habilidades, que no aprenda, que no entienda. Pues sí, si la usa mal, eso va a pasar. Pero ya pasaba con Internet, ya pasaba cuando copiábamos de un libro sin entender lo que estábamos transcribiendo. La verdad es que esto siempre ha existido. Ahora lo importante es que está tan a la mano la inteligencia artificial que se ha convertido para mucha gente en una amenaza, pero yo quiero insistir en que más que una amenaza es una oportunidad para tener una herramienta adicional para un mejor aprendizaje, un mejor entendimiento, pero sobre todo que los alumnos generen una personalidad propia y puedan atender mejor las necesidades sociales que les esperan ahora que terminen sus estudios. Levantó la mano otra persona, doctor Valladares. Muchísimas gracias, doctor Elías. Y sí, pues vamos a cerrar con la siguiente pregunta. El doctor David Garza había levantado su mano. Si nos da tiempo, además de la pregunta del doctor David, damos espacio a Alma Zenaida Gómez, si el tiempo lo permite. Doctor David Garza, adelante, por favor. No, a decir verdad me equivoqué, iba yo a mandar una felicitación. Muchas gracias, doctor Garza. Con mucho gusto. Gracias. Entonces, adelante, Alma Zenaida Gómez, por favor, con la pregunta. Muchas gracias. Más que una pregunta, como alumna, quisiera comentarle, doctor Elías, bueno, Sí. primero agradecerles, la verdad es que bastante información muy, pues de mucho aprendizaje. Gracias. Efectivamente, para nosotros como alumnos es una transición todo esto, a pesar de que cuántos años tenemos con la inteligencia artificial, y resulta a veces, creo que complejo, evolucionar en esta parte para aprender. Como bien dicen, como lo decía el maestro Francisco, es complicado para los profesores transmitir al alumno cómo aprender con inteligencia artificial. Todavía cuesta un poco de trabajo. Y entonces al alumno se nos complica también poder hacer estas tareas y estos trabajos eficientes. Entonces resulta más fácil copiar y pegar y Claro. ya no se vuelve un aprendizaje. Entonces yo Exacto. considero que algo tendríamos que hacer o se tendría que hacer por la parte pedagógica para que ellos puedan transmitir la metodología para aprender mejor y utilizar las herramientas de manera adecuada. Porque efectivamente habemos quienes tratamos de hacerlo bien y estudiar y aprenderlo con todas las herramientas, pero hay a quien se le hace muy práctico, copia, lo Pega, completa con alguna aplicación y entonces no está el aprendizaje eficiente. Muchas Exacto. gracias. Gracias a ti, Alma, por tu apreciación. Y pues lo explicaste muy completo. La verdad es que si el alumno va solo por la vida usando la inteligencia artificial, pues la va a usar mal, ¿no? Va a entender que solamente copia, pega y ya. Entonces sí me parece muy importante, y lo acabas tú de decir, que desde el salón de clase se puedan dirigir estas actividades, como lo comentamos antes, para que se haga un correcto uso de la herramienta. Y no solo de la inteligencia artificial, porque hay muchos otros programas y aplicaciones, y al final lo que queremos es que el alumno aprenda, que el alumno sepa usar esa información. Porque si no, imagínense, sale el alumno a trabajar y no sabe nada. Entonces, pues, qué complicación, ¿no? Se supone que se metió a estudiar una licenciatura, una maestría, un posgrado, para aprender a hacer mejor las cosas y resulta que no aprendió nada porque todo se lo resolvió la inteligencia artificial. Ciertamente es una preocupación constante. Entonces hay que guiar ese trabajo en el uso de las herramientas de inteligencia artificial y otras que no sean de inteligencia artificial. Qué bueno, Alma, que te preocupes por usarlo correctamente. Te felicito por eso. Pues hay que seguir. Siempre el propósito debe ser aprender más, aprender mejor
entender lo que estamos estudiando, pero sobre todo poderle dar una aplicación práctica, que es lo que se espera de nosotros allá afuera en el mundo. Muchas gracias, Alma. Doctor Valladares. Muchísimas gracias, Alma, por la pregunta y la respuesta fantástica del doctor Elías con relación a estas inquietudes de estudiantes. No sé si haya alguna otra pregunta. Tenemos escasos minutos. Tenemos 30 segundos. Tenemos escasos minutos. Bien, al parecer ya no hay ninguna pregunta. Doctor Elías, considero que no capitalizamos las organizaciones de diversa índole, de servicios, manufactura, producción, de lo que usted guste, no capitalizamos el lapso que tuvimos de pandemia. Y lo digo porque al término de este tiempo, regresamos a la mayoría de las empresas a laborar casi igual a como vivíamos antes de esto. Así es. ¿Qué pudiéramos hacer, doctor? Aquí, miren, tenemos la problemática es interesante, doctor Valladares, coincido con su apreciación. El gran problema es que las personas que dirigen las instituciones o que dirigimos, como somos ya personas que aprendimos un modelo de trabajo, como lo dijiste muy bien, del siglo XX, ¿no? De hace muchos años, pues nos cuesta mucho trabajo, y me incluyo, nos cuesta mucho trabajo cambiar o movernos hacia un esquema de trabajo diferente. Pero yo estoy convencido y coincido plenamente, doctor Valladares, en que deberíamos capitalizar esos aprendizajes de la pandemia y ofrecer más el uso de plataformas, ofrecer más el uso de aplicaciones de videoconferencia, como lo estamos haciendo ahora, porque ciertamente nos van a ayudar a ahorrar tiempos de traslados, evitar los problemas de que estamos en diferentes ubicaciones geográficas y podemos estar aquí todos juntos gracias a esta tecnología, pero sí hay una fuerte resistencia al cambio. No solo en las escuelas, doctor Valladares, en todo tipo de empresas. Entonces, sí debe reflexionarse esto con mucho cuidado, con mucha atención y aprovechar todas estas tecnologías. Yo estoy convencido, como usted, doctor Valladares, de que deberíamos usar más las tecnologías y eso ciertamente me parece que permitiría una mejor experiencia de aprendizaje con nuestros estudiantes, que es el tema que nos ocupa ahora en la educación. Pero sí siento que vamos lentos, no estamos reaccionando con la suficiente velocidad para aprovechar todo esto nuevo que está saliendo y van a seguir saliendo muchas más cosas. Entonces, sí creo que debería haber, así como propuse un taller para los profesores, me parece que los que participamos en actividades administrativas en las escuelas, también deberíamos tener nuestro propio taller donde aprendamos a entender mejor todas estas tecnologías y generar propuestas de aplicación inmediata en nuestras escuelas, porque estamos perdiendo tiempo valioso y oportunidades. Es cuanto, doctor Valladares. Distinguido doctor José Elías García Sajoul, no me resta más que agradecer infinitamente la participación que tuvo usted en este segundo Congreso Internacional Multidisciplinario 2024. Esperemos poder con su presencia en la siguiente edición. Hasta pronto. Encantado, muchas gracias, doctor Valladares, y muchas gracias a todos por su atención y sus participaciones.